El siglo IV después de Cristo fue una época de cambios para la Iglesia cristiana. Después de siglos de persecución, el cristianismo fue reconocido en el Imperio Romano, con el Edicto de Milán, en el año 313. Pero esta nueva libertad trajo nuevos problemas. Surgieron desacuerdos internos sobre la doctrina. Diferentes grupos competían por la atención de los creyentes. Surgieron los concilios para resolver disputas y establecer una enseñanza común. Los concilios de Roma y de Hipona fueron claves para la Iglesia. El Concilio de Roma, convocado en el año 382 después de Cristo por el Papa Dámaso I, tenía una tarea muy importante: abordar dos problemas que estaban sacudiendo a la Iglesia en ese momento. Primero, definir el canon de la Biblia, es decir, decidir qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no. Y segundo, hacerle frente a la creciente amenaza del donatismo en el norte de África, una herejía que estaba dividiendo a los cristianos. La cuestión del canon bíblico, o sea, determinar qué libros debían formar parte de la Biblia, era un tema candente en la Iglesia primitiva. No todas las comunidades cristianas se ponían de acuerdo. Cada una tenía sus propios libros sagrados. Entonces, el Concilio de Roma, buscando poner orden y establecer una norma para todos, confirmó una lista de 73 libros que serían considerados canónicos, es decir, inspirados por Dios. Esta lista, la misma que usa a la Iglesia Católica hoy en día, incluía los 46 libros del Antiguo Testamento, que ya reconocían los judíos, y 27 del Nuevo Testamento. Al definir el canon, el Concilio de Roma le dio a la fe cristiana un fundamento sólido, una base firme sobre la cual construir. El donatismo, un movimiento que había surgido en el norte de África a principios del siglo IV, también era un dolor de cabeza para la Iglesia. Los donatistas, con su líder, un tal Donato, creían que la validez de los sacramentos, como el bautismo o la Eucaristía, dependía de la pureza moral del sacerdote que los administraba. Según ellos, los obispos que habían renunciado a su fe durante la persecución de Diocleciano estaban manchados y no podían administrar los sacramentos. El Concilio de Roma se opuso rotundamente a esta doctrina, afirmando que la eficacia de los sacramentos venía de Cristo, no del hombre, así fuera un santo. El Papa Dámaso I, quien dirigió el Concilio de Roma, luchó contra el donatismo y defendió la unidad de la Iglesia. Nació en Roma en el año 305 y fue elegido Papa en un momento complicado. Su elección provocó violencia en las calles. A pesar de todo, gobernó la Iglesia durante 18 años. Fue un escritor prolífico y poeta famoso por sus epitafios. Bajo su liderazgo, la Iglesia de Roma se consolidó como el centro del cristianismo. El Concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo, en la ciudad norteafricana de Hipona, la actual Annaba en Argelia, fue convocado por el obispo Aurelio de Cartago, un hombre muy influyente. Este concilio, aunque no tan famoso como el de Nicea o el de Constantinopla, fue crucial para unificar la Iglesia en el norte de África y para definir la doctrina católica. Uno de los grandes logros del Concilio de Hipona fue confirmar el canon bíblico establecido en Roma en el año 382. Al ratificar la lista de 73 libros, el Concilio de Hipona le dio un espaldarazo a la Escritura como fuente de fe y moral para todos los cristianos. Esta decisión, tomada en un concilio regional pero rápidamente aceptada por toda la Iglesia, ayudó a unificar la fe y la práctica cristiana en todo el Imperio Romano. 4.2. El bautismo donatista. El Concilio de Hipona también se ocupó de la amenaza del donatismo. A pesar de la condena en Roma, este movimiento seguía dando lata en algunas partes del norte de África. El Concilio de Hipona, buscando acabar con la división, reiteró la condena al donatismo y declaró que el bautismo donatista sí era válido. Esta decisión, aunque controversial en su momento, se basaba en la creencia de que la eficacia de los sacramentos venía de Cristo, no de la santidad del que los administraba. Sección 5. El Papa Ciricio, defensor de la fe desde Roma. Aunque el Papa Ciricio no estuvo presente en Hipona, su papado,
del 384 al 399 después de Cristo, coincidió con este concilio y estuvo marcado por la lucha contra el donatismo y otras herejías. Ciricio, romano de nacimiento, fue un defensor a ultranza de la autoridad del Papa y trabajó sin descanso para fortalecer la unidad de la Iglesia. Escribió muchísimas cartas a los obispos de todo el Imperio Romano, condenando las enseñanzas equivocadas y reafirmando la doctrina católica. Ciricio apoyó a los obispos africanos en su lucha contra el donatismo, enviándoles cartas de aliento y confirmando las decisiones tomadas en Roma e Hipona. La importancia de la Escritura. Un legado duradero. Los concilios de Roma e Hipona, al confirmar el canon bíblico, dejaron un legado imborrable en la Iglesia Católica. Esta decisión ayudó a unificar la fe y la práctica cristiana al establecer un conjunto de escrituras que todos los cristianos podían reconocer como inspiradas por Dios. La lucha contra la herejía. Un llamado a la ortodoxia. Los concilios de Roma e Hipona también fueron importantes en la lucha contra las falsas enseñanzas. Al condenar el donatismo, estos concilios reafirmaron la importancia de la unidad de la Iglesia y la autoridad de la jerarquía eclesiástica. La Iglesia, según estos concilios, no era un grupo de comunidades independientes, sino un solo cuerpo unido en la fe y el gobierno. La unidad de la Iglesia, un bien precioso. La unidad de la Iglesia fue un tema central en ambos concilios. Tanto Dámaso I como Ciricio, desde Roma, se esforzaron por mantener la cohesión de la Iglesia frente a las divisiones internas. La condena del donatismo, que amenazaba con dividir la Iglesia africana, fue una clara señal de que la unidad era un tesoro que debía ser protegido a toda costa. Conclusión. Los concilios y el futuro de la Iglesia. Los concilios de Roma e Hipona, aunque separados por tiempo y distancia, representan un esfuerzo enorme de la Iglesia primitiva por definir su fe, defender su unidad y establecer su estructura de gobierno. Estos concilios, con el apoyo de los papas Dámaso I y Ciricio, sentaron las bases para el desarrollo de la doctrina católica, la autoridad papal y la estructura jerárquica de la Iglesia, características que la distinguirían a lo largo de la historia. Las decisiones tomadas en estos concilios siguen vigentes hoy en día, recordándonos la importancia de la Escritura, la unidad de la Iglesia y la lucha constante por la verdad en un mundo a menudo dividido. Gracias por la atención prestada a este video, suscríbete a este canal y dale un like para que sigas recibiendo esta clase de material catequético. La producción y edición de este video fue producida por Gilberto Vázquez, laico de la Iglesia Católica en la ciudad de Norwalk, California.